Hola, hola, hola cinescopios, ¿cómo están? Los saluda Uriel y en esta ocasión vengo a recomendarles una gran película como lo es Perfect Blue. Dirigida por Satoshi Kon, la historia trata sobre Mima, una cantante de un grupo de J-pop que durante uno de sus conciertos anuncia su retiro como cantante para dedicarse de lleno a la actuación y pide que sus fans la apoyen en esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, conforme avanza su carrera como actriz, notará una serie de extraños acontecimientos que empezarán a poner su mundo de cabeza y a alterar su mente. Y a partir de aquí, no puedo contarles más. Ahora, lo primero que pensé al terminar de verla fue, vaya, Darren Aronofsky debió inspirarse mucho cuando la copió para hacer El Cisne Negro. Y es que las comparaciones son inevitables, ambas tratan sobre el quiebre de identidad de un artista por la presión de triunfar en el medio y cómo esto hace que ellos confundan la realidad con la ficción. La diferencia es que Satoshi Kon logra mezclar correctamente el suspenso, la intriga, la confusión y hasta el terror dentro de la misma trama. Sobre todo este último, ya que el miedo no es simplemente un susto que te hará brincar del asiento, es más un miedo psicológico, introspectivo, que se queda contigo incluso después de haber terminado la función. Esto se logra más que nada por un excelente trabajo de edición y un uso de los espejos como simbolismo dentro de la misma historia, ya que el espectador queda sometido a la voluntad del director, haciendo que sea incapaz de descifrar si lo que está presenciando es la verdad, o si la realidad es lo que está pasando, o si la fantasía está traspasando la barrera que la divide de nuestra realidad. Esto puede sonar confuso y hasta puede hacer que el espectador se pierda, pero le funciona a su favor porque incentiva a revisitarla y verla una segunda vez, porque uno quiere comprender y captar todo lo que está pasando en pantalla. Y este manejo de dualidad funciona más que nada por la empatía que uno siente por Mima y cómo su decreciente progreso hacia la locura le va afectando en todos los aspectos de su vida, su carrera, sus relaciones interpersonales y hasta su salud mental, porque no son pocos los casos que conocemos de que un artista se somete a una exigencia autoimpuesta o a un sacrificio personal con tal de ser tomado en serio en el medio. Y esto es un gran incentivo para poder alentarla en querer verla triunfar. Y es que muchas veces el mensaje que dan no es que nos explique todo lo que sucede, sino a veces es dejarse llevar por el viaje alucinante que nos tiene esta propuesta. Si son de esas personas a las que no les gusta el cisne negro, como yo, la recomiendo ampliamente, la van a disfrutar más y a mi opinión es mucho mejor que la película de Darren Aronofsky. Y si por el contrario son de esas personas a las que les gusta el cisne negro, que las encanta o que la tienen entre sus favoritas, también véanla. Servirá sobre todo para hacer la comparativa entre ambas e inclusive la van a disfrutar creo que todavía más porque sirve como un buen incentivo o un buen aliciente para introducirse en la carrera de uno de los mejores directores de la animación japonesa. Sin nada más que decir, cuídense y nos vemos en la próxima película. Chao. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.